Bien, continuamos con estas ponencias científicas de Vilarreal por la Ciencia e Innovación, la investigación como cura para billones, y lo hacemos ahora con el líder de uno de los grupos también de investigación que financiamos desde la Asociación Conquistando Escalones. En este caso nos trasladamos hasta la FE de Valencia y allí está Juan José Vílchez. Él es investigador emérito en el Laboratorio de Patología y antiguo jefe del Servicio de Neurología en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Hoy nos hablará sobre la importancia de la investigación clínica en las enfermedades neuromusculares. Doctor Vílchez, por favor, buenos días. Gracias. Muchas gracias por la presentación y antes de... Sí, gracias. Antes de comenzar, pues decir mi agradecimiento por la invitación de estar aquí. Es una oportunidad fantástica para venir a Vilarreal, que me trae tan buenos recuerdos. Y luego también un poco, pues, emotivamente, significa un hito porque, no sé, ilustra un momento de una lucha que hemos llevado esta asociación con nuestro equipo de investigación de la FE y bueno, y que espero que sigamos, aunque yo ya estoy organizando las cosas para dar el relevo, dar a las personas el equipo que me va a suceder y que lo único que estoy es súper orgulloso de lo preparadísimos que están. Hoy precisamente vamos a tocar un tema. Me dijeron, no vamos a ser egoístas, no queremos que la charla sea dirigida solamente a nosotros, queremos que sí que se hable de nosotros, pero en el contexto de lo que son, cómo se enfoca clínicamente las enfermedades raras. Entonces, la presentación. Y entonces, el contexto general es cómo aborda, o sea, cómo se investiga, cómo se aborda las enfermedades raras, que como todos conocemos, se tratan de enfermedades que tienen una prevalencia muy baja. Además, suelen ser crónicas, suelen ser discapacitantes y suelen ser y progresan. En general, el gran problema es que no tienen un tratamiento curativo porque si no, no existirían, lógicamente. Pero son subsidiarias de medidas de manejo que tienen impacto. Eso es lo primero que tenemos que saber. Es decir, si no tenemos el tratamiento definitivo, ojo, que ahora veremos el buen manejo, el buen hacer y el ir aprendiendo va a tener un impacto muy grande en la calidad de vida y en la supervivencia. Por otra parte, de forma creciente van apareciendo fármacos que, eso ya está comprobado, son capaces de por lo menos estabilizar o retrasar la progresión de muchas de ellas. Por otro lado, lógicamente, los implicados vuelcan todas sus expectativas en la investigación básica que sea capaz de descubrir cómo se produce esa enfermedad y, por otra parte, que se descubran medicamentos que la puedan tratar. Y luego, claro, esos medicamentos hay que trasladarlos, porque luego viene la realidad, hay que trasladarlos a la clínica. ¿Cómo se dan esos medicamentos? ¿Cómo se comprueba que son eficaces? ¿Y cómo se comprueban que a lo peor, iba a decir a lo mejor, a lo peor tienen un efecto secundario que son peores que los supuestos beneficios que pensamos tener? Bien, hablando de la investigación clínica, ¿cuál es el objeto? El sentido de investigación. No estamos hablando de asistencia a los enfermos, estamos hablando en el terreno de investigación. Entonces, lo importante para la investigación clínica es muy importante conocer las manifestaciones clínicas de la enfermedad, identificarla correctamente. Eso es lo primero, es decir, qué es lo que yo voy a tratar, qué es lo que voy a enfocar. Y también conocer a fondo por qué estas enfermedades se pueden manifestar de muchas maneras. Es importantísimo también conocer las variantes, no solamente para no equivocarte, sino porque también esto nos puede dar clave, y ahora lo veremos, para hacer enfoques de investigación básica. Luego es importantísimo, y esto es lo que veremos ahora, es lo que se llama conocer la historia natural de una enfermedad. Es decir, cómo va progresando en el tiempo.
¿Por qué? Porque si nosotros damos un medicamento o tomamos una acción, lo primero que tenemos que comprobar es con el referente si esto modifica de alguna manera la historia natural. También es muy importante conocer los hitos clínicos, cronológicos, que puedan decir en la historia natural qué acontecimientos, qué hitos son los que marcan la enfermedad. Y luego lo que es muy importante es tener lo que se llaman biomarcadores, bien biológicos o bien clínicos. Es decir, nosotros tenemos que tener instrumentos de medida para ver cómo progresa, para ver cómo la paralizamos, etc. Bueno, pues de estos... Bien, esto es un ejemplo de una... mi investigación he dedicado sobre todo a dos enfermedades. Una que es esta, que es la enfermedad de Duchenne y la transportina. Entonces aquí, pues bueno, hice mi tesis doctoral y todo esto. Bueno, entonces aquí pongo un ejemplo de qué es la historia natural en la distrofia. No sé si... No. Bueno, no da. Entonces, la gráfica que vemos, la flecha, indicaría el camino que correría la enfermedad. Y entonces hay una serie de hitos. Entonces, por ejemplo, pues a los 5 años, pues en la enfermedad ocurrían unas cosas. A los 9 años, tal. A los 14, a los 15. Estos son los hitos que van ocurriendo. Entonces, si nos fijamos, en la parte de arriba van cambiando, estos hitos van cambiando. Por ejemplo, una de las primeras intervenciones que se hizo en esta enfermedad fue tratar la escoliosis, que la escoliosis era un desarrollo. Entonces, desde el momento que se trata con la cirugía, mejora muchísimo la calidad, porque la escoliosis llevaba a los problemas respiratorios, llevaba a problemas gravísimos, incluso ni siquiera de movilidad. Y nada más tratar esto ya cambió la historia natural. Segundo, otro gran descubrimiento en esta enfermedad es que los mecanismos que había debajo, los corticoides, una cosa que usamos tantísimo, y al principio nos daba miedo porque todo el mundo teníamos miedo cuando decían, no uses esa medicación que es muy peligrosa. Entonces ha tenido un impacto bestial. Es decir, pues por poner un ejemplo, si el promedio de llegar a la silla de ruedas de estos chicos, que era 8 años, a los 8 años están en silla de ruedas, pues si se les da corticoides, ya no tienen que hacerse cirugía, la cirugía de Rakin ya no es necesaria, y están caminando hasta los 20 años, nada más que los corticoides. Y bueno, con una calidad muchísimo mejor, y luego una supervivencia que antes... Pues bueno, ahora pues muchos de estos pacientes que comenzaban conmigo, pues las últimas visitas que tenían, pues ahora ya son cincuentones. Esto era inimaginable. Luego abajo lo que vemos es otra cosa que se ha desarrollado. Esta ha servido como ejemplo de usar todas las pruebas funcionales, las medidas, para ir midiéndolas. Hay una lista. Y esto también nos va a enseñar para, por ejemplo, una enfermedad como esta, cómo actuar para diseñar, por ejemplo, ahora mismo hay en ciernes un fármaco y bueno, pues tenemos que buscar cómo diseñar para comprobar si es eficaz o no. Lo primero que hay en la parte clínica, dentro de los marcadores clínicos, son escalas. Bueno, una de las que nosotros estamos usando son clásicas, como estas que ponemos aquí, o hay pruebas funcionales que son, por ejemplo, pues cómo correr o andar lo más rápidamente posible, de 10 metros, o simplemente ver la capacidad o el tiempo que se tarda en levantarse desde el suelo hasta ponerse de pie, o subir, bajar escaleras. Bien, por ejemplo, este es en la distrofia de Duchenne, es decir, curiosamente aquí se comenzaron a hacer ensayos clínicos. Esto también revirtió a la inversa, es decir, cuando se comenzaron a hacer ensayos clínicos se comenzó a identificar la historia natural de la enfermedad, porque luego lo que se vio es que la enfermedad no era una, o su comportamiento no era una, eran muchos.
Entonces, si hacemos un diseño prototipo, lo más probable, salvo que sea curativo, lo más probable es que no identifiquemos que ese fármaco tiene alguna eficacia. Este es el caso que fue un ensayo que fue la primera terapia que se aplicó a las personas en modificar la primera terapia génica fue el atalureno. Y ha sido el primer fármaco que está ahora en el mercado, que de alguna manera, a través de estos ensayos clínicos, se ha visto que modifica el curso de la enfermedad. Bueno, aquí lo que quiero ver, pero que no lo vamos a poder ver, porque yo soy torpe, por lo que sea, pues no tengo el puntero. Pero esto que vemos rojo por un lado, rojo por otro, entonces esta prueba, una prueba de los 6 minutos andando, durante 6 minutos hay que estar lo más deprisa posible y tal, entonces ya ella misma era capaz de identificar, primero, que hay distintos subgrupos. Entonces, que estamos viendo las flechas, que hay algunos que están en fase, que lo que hacen que tú haces la prueba y a los 3 meses están mejor y a los 6 meses están mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Si diésemos un fármaco a estos pacientes, ya está, ya lo hemos curado. Estamos viendo, ya esto, eso es un error. Hay otros que tardan mucho tiempo están estables. Es decir, si hacemos un ensayo con este test, entonces lo que ocurre es que veremos, pues mira, se mantiene, está estupendo. Pero no, es que en ese periodo, en esa ventana, no mueven ninguno de los parámetros que estamos moviendo. Y luego hay otro, que es lo que se llama la precipitación o la caída, que se identifican y entonces ya a priori sabemos que esas son las formas más graves. De tal manera que, por ejemplo, este fue el primer, se presentó un resultado, vemos del primer ensayo clínico, vemos en verde el curso, es decir, porque aquí el fármaco es lo que supuestamente retrasaba la evolución de la enfermedad, como vemos la pendiente hacia abajo. Entonces, cuando se presentó en las agencias americanas y europeas, apareció de decir, oye, esto es significativo, o sea, esa diferencia que hay, fue revolucionario, porque decir, oiga, porque anden 31 metros es la diferencia promedio que salía entre el grupo tratado y el no tratado, oiga, por 31 metros este fármaco que vale, como ya podéis imaginar, una barbaridad, pues eso no vale su precio. Bueno, entonces iba polémica. Entonces esto dio lugar, pues bueno, no se sabe si al final, yo tengo dudas, y eso que está trabajado en todos los ensayos clínicos, yo creo que sí, que tienen alguna eficacia, pero con seguridad no hemos llegado a saberlo, no hemos llegado a descubrirlo, porque hubiese requerido muchos más ensayos, y eso es imposible hacerlo. Entonces estamos en un impasse. Bien, entonces, esto lo he puesto como ejemplo para ver lo que es el contexto. Ahora vamos a hacer un repaso de cuál es la distrofia por la que estamos aquí, que es la distrofia que se llamaba la distrofia de las cinturas, que al principio se le daban los nombres que según se iban descubriendo, no el gen, sino el locus o la forma de identificarla de otras que existían. Y luego después ya tiene otra nomenclatura, se llama distrofia de las cinturas, D2 dominante, porque la herencia es dominante, y entonces se van poniendo correlativamente según se fueron descubriendo. Entonces a ella le toca la distrofia de la cintura, el EGMD D2. Y que, curiosamente, como ya comentaba el doctor Alcami, curiosamente se descubrió que era por una deficiencia o una alteración de una proteína que se llama transportina, que curiosamente está ligada también con el transporte del SIDA. A lo largo de los años, la primera publicación, esto es, al final, después de reunir muchos datos de la historia, en definitiva, realmente en el mundo hay unos cuantos casos, pero realmente lo más importante es esta familia, esta estirpe que vemos aquí. Esta estirpe
Mi charla de hoy iba a ser un poco más amena, porque iba a ser histórica de cómo se descubren las mutaciones fundadoras y tal, pero al final la enfocamos. Entonces me pongo... quería poner... Cuando falten 5 minutos, por favor, que alguien me avise, que no quiero... no me funciona el puntero, lo siento. Lo que quería señalar es, donde está en el mapa el círculo, este es un pueblo que está entre la provincia de Murcia y Albacete. Bueno, pues ahí tiene el origen la mutación, esa era una mutación fundadora. Y entonces, en sucesivas emigraciones, se fueron trasladando descendientes, las distintas ramas. Un bloque muy importante está aquí en Castellón, yo diría que es el bloque más relevante, pero también en Alicante, en Valencia, en Barcelona fue también varias ramas, varias estirpes que se fueron a esto, e incluso unos descendientes se fueron a Italia y hay también una ramificación en Italia. También tenemos conocimiento de que en algún momento en la provincia de Huelva hay otro. La primera descripción la hizo un compañero nuestro, que se llama Gámez. Él residía en Barcelona y entonces lo que hizo fue, describir que era una enfermedad muscular, que se perdía progresivamente la fuerza de las extremidades, por eso se llama Lingard, de las extremidades inferiores, o sea, de las piernas y de los brazos. Hizo unos, digamos que eso fue muy interesante, porque hizo unos parámetros, es decir, pues hay una forma de inicio adulto, otra forma de inicio juvenil, porque ¿qué es lo que pasó? Cuando él estudió los 3 o 4 casos que él visitaba en su consulta, y luego lo que hizo fue, pues, como una encuesta de ir buscando familiares por ahí, tomaba notas, pero claro, él tomaba flash de un momento. Entonces, eso no era la historia natural de la enfermedad, sino que un poco lo que te cuenta y los demás. Pero estuvo muy bien porque hizo una síntesis muy interesante. Luego hubo 2 trabajos que nos aportaron lo que diríamos más información. Por un lado estaba un grupo italiano que por el interés de algunos de los enfermos italianos, entonces tomaron y hicieron como una encuesta transversal, que hizo la tesis doctoral, incluso se desplazó, creo que fue en Barcelona, tomó también nota, etcétera, y esto se recogió una información muy interesante. Y luego la otra recogida de información para saber esto que llamamos la historia natural y esto, la fuimos recogiendo en la consulta de la fe, porque prácticamente estábamos visitando el núcleo más importante que era de Castellón, de Alicante, etcétera. Entonces, lo que aquí quiero decir es que una de las cosas, una vez que se vio otro enfoque, se vio un enfoque distinto de la enfermedad. Es decir, no era lo que se decía, sino que era un asunto más amplio. Y voy a poner unos ejemplos. En las fotos de arriba, y en las de abajo, se pone un ejemplo de por qué se llaman de cinturas. ¿Por qué? Porque hay una debilidad muscular, una falta de función de los músculos de los brazos, o sea, al levantar. O de las piernas, es decir, al andar o al levantarse, como vemos allá, pues no es. Esto es lo clásico, es la forma de la cintura, pero el asunto era más complejo. Y de hecho, una de las cosas que nos dimos cuenta es cuando nos consultan formas de inicio al nacer o muy tempranas y nos dice, porque eran familiares de esto, entonces dijeron, oye, ¿estará relacionado con la enfermedad? ¿No estará? Todavía no conocíamos el gen. Y teníamos la duda si tenía relación o no. Entonces, oye, había formas congénitas, formas de inicio temprano. Esta era una cosa muy extraña. Y luego también en lo que llamamos fenotipos. Es decir, fenotipo quiere decir la forma típica de que se presenta. Estaban las cinturas que comentábamos, esto. Pero de pronto nos encontramos casos que predominaba
lo que llamamos, dentro de la clasificación de estas enfermedades, la afectación de los músculos distales. Y eso no entraba eso no estaba en los libros ni en las publicaciones. O formas atípicas, que esto claro, hay que registrar esas formas atípicas porque algo ocurre aquí. De hecho, por ejemplo, otra de las investigaciones que hicimos, que yo participé, y que fue uno de los primeros genes que se descubrieron, que es la ataxia de Friedrich, precisamente la clave que dio para localizar el gen fue una forma atípica lo mismo que aquí, de una ataxia de Friedrich que estábamos siguiendo nosotros de aquí, no sé si era de la provincia de Valencia o de la provincia de Albacete, pero bueno, entonces eso dio la clave. Entonces, estas variantes son importantísimas para hacer hipótesis, plantear estudios. Otra cosa que hay aquí, que esto también nos puede dar claves muy importantes, porque ya hemos visto que hay mucha variabilidad en inicio, en curso, formas que son asintomáticas, formas que se les diagnosticaban de miopatías metabólicas porque lo único que tenían era intolerancia al ejercicio, etc. Pero hay un fenómeno que estamos aquí, y este es uno de los temas que queremos trabajar, lo que se llama la anticipación. Entonces, aquí vemos en esta parte del árbol genealógico como el abuelo, que ya tiene más de 80 años, octogenario, la madre que tiene sexagenaria y los nietos, cómo se presentan de forma distinta, cada uno, digamos, un poco más fuerte. Entonces, lo que se llama fenómeno de anticipación. Y luego, o casos que aparecen que no tienen síntomas. Y eso se llama casos, eso es la penetrancia. Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, hay que buscar factores modificadores o una cosa que se llama epigenética que nos explique el porqué. Porque si damos con esa clave, ya estamos en muy buen camino. Bien, esto era qué podíamos hacer con el primer enfoque, ya conocemos la enfermedad, ya tal. La historia natural, esto que veíamos del Duchenne, pues es muy difícil, por lo que hemos comentado. Primero, porque en unos casos es esto, en otros casos tiene la penetrancia, la otra es un congénito, es decir, ¿cómo trazamos algo para la historia natural? Bueno, todo en medicina, todo tiene enfoques y formas de abordarlo. Aquí tenemos uno de los primeros estudios que hicimos, que fue el registro clínico, es un registro clínico de una serie de parámetros que decíamos, demográficos, escalas muy básicas, pero que no han servido mucho para ir clasificando la enfermedad. No podemos hacer la historia natural, pero sí podemos identificar subgrupos. Y aquí pongo el ejemplo. Por ejemplo, pues ya una de las primeras, otra de las cosas que aquí es muy importante tener buena información y buenas bases de datos, porque ahora ya todo el mundo lo sabemos. Antes llamábamos minería de datos o lo que sea, pero hoy le llamamos inteligencia artificial. Entonces, usando la metodología de inteligencia artificial para el recorrido de estos datos, nos dan visiones completamente distintas. O sea, esta es, metemos los datos, entra en la procesadora y salen esto. Por ejemplo, pues ya una de las cosas que ya tenemos muy asimilado, bueno, pues son las formas que comienzan en la infancia o muy tempranas. Luego, las que se llamaríamos las formas juveniles, del inicio adulto, el inicio tardío, las tenemos identificadas. Es decir, y de hecho, luego, en fin, no me voy a enrollar, pero al hacer el análisis de la patología, de la biopsia, encontramos cosas que son distintas. Entonces, esto nos está diciendo que debajo están operando mecanismos diferentes. Aquí, por ejemplo, una de las grandes preguntas, porque una cosa que retrasó la búsqueda del gen fue este fenómeno de anticipación, o por lo menos el empeño que tenía Gámez, porque en esta primera fase de la genética se estudió en unos genetistas muy buenos, un grupo de estos que era de Nueva York, y entonces estaban en conexión este grupo de Barcelona con Nueva York, y realmente los que llevaban la voz cantante eran ellos. Entonces,
Gaber se empeñó en que había anticipación, por cierto, que eso se lo dije yo confidencialmente, y entonces con esta fórmula matemática, que veamos ahí, con la inteligencia artificial, es decir, con estos datos podemos decir que hay anticipación. Entonces la inteligencia artificial nos dice no, no hay anticipación, es falso. Otro mecanismo que además es muy importante por favor que se me avise que no quiero retrasarme, y así acelero. Otro muy importante que ahora estamos trabajando mucho es con la imagen, la resonancia magnética de los músculos. Esto ha sido una herramienta, porque claro, hasta ahora usábamos las escalas clínicas, la exploración, medir la fuerza, el balance, ¿verdad? Y esto de forma muy objetiva y clara nos dice qué músculos están afectados y qué grado de afectación tiene cada músculo. Entonces hubo, ya no solamente nos lo dice así a simple vista, sino que hay un señor que se llama Mercuri, yo le digo Mercury y se enfada mucho, es bastante amigo mío, Mercuri, que es un pediatra que está en Roma y inventó esta escala y fue un avance extraordinario porque esta escala nos mide esto. Entonces, aplicando esta escala, podemos hacer primero saber qué grupos musculares están afectados, qué intensidad. Y luego, por ejemplo, una de las cosas que es esto, que es un trabajo que ya he prometido que en menos de 2 semanas tiene que estar publicado. Este gráfico que vemos ahí de manchas, que es un heat map, eso es la inteligencia artificial. Él ha recogido todos los datos de todos los músculos, los ha agrupado y los va y organiza. Primero nos dice sobre los ruidos de fondo, cuál es el perfil, qué músculos son los que se afectan. Por lo tanto, nos da unos parámetros. Y segundo, nos agrupa a los pacientes en categorías, grupos. ¿Qué quiere decir? Que esos grupos tienen algo en común que le diferencia de los demás. Y eso es una de las cosas sobre las que tenemos que trabajar para identificar estos mecanismos, sean epigenéticos, sean modificadores, sean lo que sea. Bueno, no quiero extenderme más aquí. Otra de las cosas, y aquí es donde vamos, tenemos mucha... y es de los temas que nos estamos replanteando, es decir, ¿nos servirá la resonancia para, por ejemplo, si mañana, como es el caso de ahora, si se nos plantea un candidato, un fármaco candidato para hacer un ensayo clínico, nos servirá la resonancia? Entonces, en principio sería ideal, porque dice, a 1 año vista, si vemos que no toman, porque lógicamente habrá que tener un grupo testigo, eso es indudable. Bueno, pues el grupo testigo además tiene que ser a ciegas, nadie tenemos que saberlo, tiene que ser. Entonces, si el grupo testigo se comporta de una manera, como vimos antes, al tratado, pues tal. El problema es que, aquí era esto. Aquí, en este gráfico que vemos, el primer problema, donde vemos el punto de la resonancia primera y la resonancia segunda, tiempo después, como veis, la gran diferencia, cuando medimos el parámetro que es global, el whole score, entonces vemos que el comportamiento es muy distinto. Entonces, el matemático diría, aquí para un diseño, un estudio, usando la resonancia, y si se comportase relativamente homogénea, necesitaríamos pues, una cantidad de pacientes en el ensayo que no es alcanzable. O un tiempo, pues que, bueno, nos vamos a enterar dentro de 10 años, pues tampoco, esa no es la cosa. Entonces lo digo porque es para dar un ejemplo. Bueno, pero no os preocupéis, hay alternativas. Por ejemplo, la resonancia, hay alternativas para tener marcadores. Pues, por ejemplo, hay una nueva técnica, que esta ya se ha probado, en la distrofia de Duchenne, que es la resonancia
que es una modificación, que lo que hace es ya automáticamente cuantifica la grasa, porque lo que miden son cambios de densidades, por llamar así, en el tejido. Entonces, cualquier cambio lo capta enseguida. Entonces, antes de que tenga trascendencia, antes de que haya cambios clínicos, e incluso antes de que haya cambios morfológicos, esta técnica, Dickson, que se llama, puede detectarlo. Esto es para ver, bueno, esto ya para casi finalizar, porque la idea era de ver cómo los scores estos, es muy difícil matemáticamente, ver cómo, otra de las cosas es que no sigue una cosa lineal, sino que siguen un comportamiento en U. Pero el comportamiento en U es por lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque unos van más rápido, otros van más lentos. Están las correlaciones entre la imagen y los parámetros clínicos, porque hay que validar luego las pruebas. Pues entonces hay épocas que sí se correlacionan. Esa U quiere decir que hay épocas que hay una correlación perfecta y una cosa y la otra, pero hay otras que son divergentes. Y nada, entonces, para concluir, porque el mensaje que queríamos dar era, estamos ceñidos a este tema, por ejemplo, en este caso, hemos avanzado muchísimo en esta enfermedad, en el conocimiento de cómo se comporta, de los fenotipos, incluso de la historia natural a nivel clínico, pero para lo que estamos hablando aquí, es necesario perfeccionar escalas que tengan mayor sensibilidad, para que detecten cambios mínimos en el plazo más corto posible. Bueno, como estamos hablando de la RM, es un instrumento de gran utilidad para definir y tal, pero como medida, sobre todo para cortos periodos de tiempo, pues tiene limitaciones. Bueno, tenemos la ventaja, por ejemplo, ya lo puedo avanzar, porque hay una de las personas que más ha desarrollado en el músculo, las técnicas y tal, que en París se ha jubilado, y a través de esto, él ahora se dedica, y además financiado por las redes europeas, para que si se presentaba, y eso lo podríamos presentar, un diseño de algo, y esta es la situación ideal, él podría colaborar en hacer un diseño con la resonancia con el modelo Dickson y que podría ser uno de los modelos para hacer una prueba si podría servir incluso en un potencial ensayo clínico, usarlo como parámetro. Y la otra ventaja que tenemos es que hasta ahora así seriamente en enfermedades musculares, realmente lo que se había trabajado muchísimo en el Duchenne, pero en el resto de enfermedades para estos parámetros y tal, pues cuanto apenas, salvo en una distrofia que se llama distrofia facioscopulonumeral, que se han comenzado a hacer ensayos y entonces se están desarrollando una serie de escalas que van a ser trasladables aquí, porque y muchas cosas que se han aprendido de ellos, porque hay bastantes similitudes entre una y otra. Los mecanismos son diferentes, pero el comportamiento es muy parecido. Y entonces, pues eso es otro de los aspectos que habrá que trabajar. Y bueno, este era mi mensaje. No sé si me ha pasado mucho de tiempo y si me he hecho muy pesado, pido disculpas y agradecer de nuevo la atención. Ya está, muchas gracias, doctor.